atención educacional que uno está dando. Hoy en día, bueno, producto de ese salir a buscar, ya después nosotros organizamos como institución cuadrillas de trabajo, ¿ya? Donde íbamos a los distintos lugares distantes, obviamente de Los Ángeles, a entregarles material para que ellos no olvidaran o no se alejaran del tema educacional. Y estuvimos constantemente con ellos, ahí acompañándolos y apoyándolos y también apoyando a sus familias. Pero lógicamente para ellos se les hizo mucho más difícil porque aparte de acudir a la atención que nosotros le estábamos pidiendo, que no dejaran de lado la parte académica, teníamos que también contener la parte emocional y no dejar también de entender la situación económica que ellos también estaban pasando como familia y que cada uno de los alumnos también ayudaban en sus distintas, eh, con sus distintos quehaceres. Esa es la realidad en la cual yo me encuentro y que es una realidad que yo creo que es bastante masiva, ¿m? Sobre todo en la zona en la cual nos encontramos. Eso es lo que yo podría aportar frente a la pregunta que me hace Luis. Muchas gracias, Pamela. Bueno, bueno, Karim va a estar ahí, ya da razones de baja señal, por eso va a estar con su cámara apagada, pero tiene una buena imagen ahí que muestra que está presente con nosotros. Sí, es que me ha jugado en contra de la señal de acá, de este sector. Luis, ¿te parece si la siguiente pregunta la hago yo? Por favor. Mira, primero voy a contextualizar un poco. A inicios del año 2020, la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, entrega una cifra que corresponde a 160 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran desarrollando algún tipo de trabajo infantil. ¿Ya? Y de esta cifra, el 45% corresponde a trabajos peligrosos, que no solamente están atentando con este derecho a recibir educación, con su dignidad, sino que atentan contra su vida, ¿ya? En este sentido, no voy a negar el trabajo que han realizado, ¿cierto?, UNICEF y los países, ¿ya?, en erradicar esta cifra. Pero, ¿qué dicen los números respecto al trabajo infantil en Chile? ¿Cómo estamos en comparación a nuestros países vecinos? Y aquí me gustaría, ¿cierto?, invitar a Ley, quien con su experiencia, ¿cierto?, me imagino maneja esta temática. Bueno, los psicólogos en general somos buenos para responder depende. Y este es el caso también. Lo que pasa con el tema del trabajo infantil es que uno debe contextualizarse cuando evalúa cualquier tipo de fenómeno humano en realidad. Y al contextualizarnos, claro, hay por un lado trabajo infantil que no es solamente trabajo, sino que son delitos, explotación sexual, por ejemplo. Hay otro tipo de trabajo que tiene que ver con la cultura, las familias que viven en entornos rurales, ¿cierto?, suelen tener unas dinámicas distintas de desarrollo familiar, de rol dentro de la familia. Países vecinos podemos ver que es muy frecuente a veces en algunas culturas trabajar con los hijos al lado, no hacer trabajar a los hijos, pero estar en tus horas de trabajo con tus hijos a tu lado, lo cual genera, por supuesto, diferencia entre todos nosotros. También hay una especie de trabajo que obviamente es la que no es deseable, que es la explotación laboral de menores, ¿ya? Eso existe también. Hay distintos casos, desde sectores que no son tan favorecidos hasta también algunos, por ejemplo, cantantes, no sé si se acuerdan del caso de la niñita que cantaba bien en un programa. La niña Cristel le decía al de papá que le Rojo, dolía la Rojo guatita, Fama sí. contra Fama, la presión Claro. ahí del entorno. Exacto, entonces son múltiples los escenarios en los que se puede dar esto. Por eso es difícil generalizar cuando uno analiza las cosas desde esta perspectiva, ¿ya? Ahora, yo entiendo que donde nos localizamos nosotros, yo vivo en Temuco, pero bastante cercano a su provincia también. De hecho, yo vivo en el campo, en medio de Temuco.
es bastante común todavía y uno tiene que tener cuidado, yo creo, cuando genera juicios sobre si las cosas que están haciendo las personas están bien o están mal. En el caso del trabajo infantil, por ejemplo, yo siempre vería primero qué lógica tiene eso, qué sentido tiene eso con su contexto. ¿Ya? Porque si el contexto es adecuado, por ejemplo, en la cultura mapuche existe el llamado amachi, por ejemplo. ¿Ya? Que eso es algo que las personas ni siquiera planifican, sino que es algo que se presenta. Entonces la persona tiene que aprender a ser un machiga en su adolescencia y eso no significa que vaya a ser explotada, sino que uno tiene que comprender el fenómeno dentro de sus circunstancias. Oye, mira, sí, lo que tú planteas, sin ir más lejos, si nos vamos hacia un siglo atrás, ¿no es cierto? Eh, en el contexto país, las familias numerosas, bueno, también contribuía, ¿no es cierto?, una familia numerosa a aportar al desarrollo familiar, porque todo, como dice alguien en el campo, todos los monos valen, entonces todos cooperaban en el quehacer del hogar. Y cada uno con Claro. diferentes tareas, funciones, ya sea más marcado, ¿no es cierto?, en ese periodo la diferencia de las tareas Los que hacía niños el buscar hombre y la mujer, agua. ¿cierto? Pero eso era como un aporte, una contribución, era como pensado, por eso familias numerosas que ya no en este Exacto. contexto actual no se da, pues familias de, no sé, yo vivo en Villa Merced, que hay una familia que tiene, uy, se me fue el dato, pero estaban dentro de las familias más numerosas del país, porque tenían muchos hijos, y que le damos un saludo a la familia Sepúlveda Aguilera, de Villa Merced, a don Víctor. Oye, eh, vamos a pasar con Luis, una pregunta para... Luis, ¿Sí, Karim? Luis, ahí, pero atendiendo a lo que mencionas, todas estas organizaciones internacionales hacen la distinción en lo que es Exacto. trabajo Por eso hay que infantil hacer la y distinción. sí, actividades que son beneficiosas, como por ejemplo el trabajar con los padres en la casa, colaborar, ¿cierto? Esos negocios familiares, la agricultura, vivirla desde la familia, los trabajos de verano, siempre y cuando, ¿cierto?, se acorde a sus capacidades, todo eso es súper beneficioso y potente para el desarrollo íntegro de ese niño, niña, adolescente cuando, ¿cierto?, se transforma en un ciudadano. Pero cuando hablamos de trabajo infantil es cuando dejan de lado sus deberes, sus derechos, ¿cierto?, que es recibir educación, cuando está, ¿cierto?, alterando su salud mental, física, ahí estamos hablando de trabajo infantil. Ya, Sí, así es que ahí recordar, hacer alusión a lo que menciona a Ley y también recordando lo que tú, cierto, mencionabas de las actividades del campo, que muchos ciertos niños lo disfrutaban y tienen esos recuerdos tan ricos que ahora lo hacen unas tremendas personas. sí. Oye, Karim, claro, aquí compartí la información que nos envió una amiga ayer. Le damos un saludo a la Tamara Astudillo, ¿no es cierto? Panelista también del programa que nos va a acompañar el próximo sábado. ¿No es cierto?, que hablaba con relación al chocolate, que nos envió una información para comentar, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta el chocolate, ¿no es cierto? Sobre todo en estos periodos fríos, ¿no es cierto? Rico tomarse un chocolate caliente o comer chocolate en algunos momentos, ¿cierto? Y nos da un dato que, pucha, hay niños en países de África, ¿no es cierto?, que trabajan, ¿no es cierto?, con el tema de la explotación, la sobreexplotación, ¿no es cierto?, para la producción del cacao, ¿no es cierto? Entonces, te llega a cuestionar y eso pasa en África, en Asia, ¿no es cierto? Luis, Y eso es lo que eso es lo que afecta a las y los niños, ¿no es cierto? Que dejen de desarrollar o vivir su etapa que les corresponde, ¿no es cierto? Por asumir tareas y funciones por las cuales no deberían, deberían estar jugando, disfrutando de la vida, en vez de estar trabajando horas extensas al sol o al frío, ¿no es cierto?, cumpliendo metas de productividad que realmente claro. afecta en demasía a su desarrollo como persona. Karin, Luis, ¿quería decir mira, algo? sí, sí, mira, respecto a ese mismo tema del trabajo y del cacao, ¿ya? Yo creo, miren, voy a encender mi cámara. Estoy ahora tomando mate. Yo sé que a muchos les encanta el mate. A lo mejor la gente que nos está Eso, escuchando toma mate, pero resulta que sin ir más lejos,
¿cierto? Los mayores productores de la yerba mate los tenemos acá al lado, son vecinos, ¿cierto? Argentina. Y en Argentina es verdaderamente una esclavitud moderna lo que se está viviendo ahí, ya en donde el trabajo infantil ocupa las líneas de producción para obtener esa yerba mate. Y yo creo que ahí todos hemos sido unos observadores pasivos, porque cuando se habla del trabajo infantil, pues a todos nos llega al corazón. Pero ¿qué hacemos al respecto? Dejamos que las instituciones, ¿cierto? Del exterior, el Estado genere líneas de acción, genere proyectos, genere leyes para que vayan en ayuda de estos niños, pero ¿qué hago yo como ciudadana común y silvestre para poder erradicar este trabajo infantil? Yo perfectamente, por ejemplo, yo no manejaba esta información. El mismo tema del cacao, estos niños que, chuta, trabajan una cantidad de horas para poder obtener este cacao y después con ese dinero lo más probable es que ni siquiera puedan comprarse un chocolate y disfrutar de ese chocolate. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? Ya mínimo deberíamos estar exigiendo que todos los productos a los cuales estamos adquiriendo, ¿cierto?, vengan con una distinción que diga está libre de trabajo infantil, porque de esa manera les vamos a estar cerrando las puertas a todos aquellos empresarios, empresas, ¿cierto?, líneas de producción que están abusando de esta mano de obra barata. Entonces yo creo que ese es nuestro rol como ciudadano, y dejar de ser observadores pasivos, porque a la hora de hablar del tema, chuta, todo nos conmueve. A lo mejor, ¿cierto?, hay personas que participan más y colaboran más que otras, pero en estricto rigor, acciones de peso para que este porcentaje en Chile, que es el 6,6% de todos los niños del rango etario en Chile, es el 6,6%, los 2/5 más vulnerables de nuestro país, siguen trabajando de 5 a 17 años, siguen trabajando, y trabajos muy peligrosos, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los chilenos? Esa es mi reflexión, Luis. Oye, tremenda reflexión, muchas gracias, Karim. Bueno, ¿cómo decirlo? Chile despertó, ¿no es cierto? Y yo creo que como ciudadanos activos tenemos una tremenda oportunidad con la convención para que se fortalezca el Estado, ¿no es cierto? Y se redacten leyes que tengan mayores derechos sociales, y el mensaje y la tarea para los convencionales constituyentes, ¿no es cierto?, que abogar para que este tipo de temáticas, ¿no es cierto?, sean abordadas en la nueva constitución, que se promueva más y los derechos de la infancia, ¿no es cierto?, y eso vaya en beneficio de la gente de nuestro país. Oye, pasando al área de la educación, Pamela, tú lo mencionabas, tú trabajas en el Liceo El Huertón. ¿Cómo ha sido este proceso de pasar de la educación presencial a la educación virtual? ¿Cómo ha sido tu experiencia del teletrabajo? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo ves que ha afectado a tus estudiantes esta modalidad de estudio en pandemia? A ver, yo creo que más que afectado viene a cambiar los paradigmas de poder educar, de poder estar presentes con la educación. Porque en definitiva, de primera, como les comentaba, nosotros salíamos a buscar a los estudiantes para que reactivaran su proceso de educación. Pero frente a ese proceso de activación, de ir a buscar a los estudiantes, de tratar de estar en contacto con ellos, empezamos obviamente a recolectar distintos tipos de informaciones que también fuimos nosotros ahora sumándola para poder acudir de buena manera a todo el tema educacional. Por lo tanto, como hay un cambio de paradigma, yo creo que es parte de un proceso en el cual nosotros nos tenemos que ir acostumbrando, porque este tema de teletrabajos llegó para quedarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir frente a esta nueva forma de trabajo, a esta forma de educar, y tratar de entregar lo mejor posible, no tan solo el área académica, sino que también la contención emocional que se necesita, que es bastante difícil, pero acá a ley que psicólogo seguramente también lo hace de la misma forma.
nosotros no tan solo entregamos la parte académica, también entregamos contención, sin ir más lejos. Cada clase, al menos nosotros en esta institución a la cual pertenezco, comenzamos preguntando cómo estás, cómo te sientes, necesitas algo, has necesitado algo. Yo sé que son palabras que a lo mejor son muy fáciles de decir, pero la persona que lo está escuchando y que lo está necesitando es alentador que alguien le pregunte, porque en forma interna siempre hay alguien que engancha con uno y en forma interna me toca, porque yo tengo un número de contacto para trabajar con los alumnos y una línea personal. Hice incluso la diferencia para poder estar incluso mucho más en armonía, pues también me tengo que preocupar, ¿cierto?, de mi propio proceso y tengo horarios establecidos con ellos y no tan solo resuelvo temas académicos, sino que también temas eh, me llevo mal con mi mamá, tengo problemas con tales situaciones y, a ver, yo no soy psicóloga, pero obviamente la educación a uno le entrega herramientas como para poder pesquisar necesidades y frente a ello, la escuela en el cual trabajo tiene una red ya de convivencia donde cuando uno se da cuenta que la necesidad es más allá de una simple conversación, sino que está pidiendo ayuda, se deriva la situación y comienzan a activarse otras redes. Y así lo hemos estado haciendo, por lo tanto, ha sido enriquecedor porque estamos adquiriendo nuevas herramientas. Yo siento que de esta forma nosotros llegamos a los estudiantes de la manera en la cual ellos también están acostumbrados a conectarse, porque debemos reconocer que esta nueva realidad que estamos viviendo es una realidad virtual que los jóvenes ya la tenían adquirida. Lo que pasa es que ahora tienen que asumir que también a través de esta realidad virtual se tiene que aprender, porque ellos estaban conectados a un computador, estaban conectados a través del celular, solamente que a través de juegos. Entonces ahora esta herramienta se amplió y claro, es extraño más bien para el profesor, pero no para el estudiante. Y es más, así también lo hemos trabajado con algunos alumnos y llegamos a esa misma conclusión. Pero ha sido extraña, versátil, eh, pero yo siempre trato de tomar la parte más positiva que negativa. Por lo tanto, frente a lo que estamos haciendo, siento que vamos avanzando, quizás no al ritmo que nosotros quisiéramos, pero vamos avanzando. Y los alumnos también, de distintas formas, van adquiriendo no tan solo conocimientos, sino que también van adquiriendo una forma distinta de poder comunicarse. Esa ha sido en realidad la forma en la cual me he encontrado en este tiempo. Sí, por acá también es bastante parecido el modo de proceder que tiene Pamela, ¿cierto? Y la institución de ella, ya, así es que comparto también su opinión. Luis, mira, yo creo que gracias a este mundo globalizado hemos sido testigos de la difícil tarea que tienen los padres, ya sea, y aquí va a sonar un poco divertida la situación, pero también es difícil. Muchos han transformado el comedor en el primero A, el living en el segundo B, el dormitorio de la esquina por allá, ¿cierto?, en el quinto C. Ahora, si a esto le sumamos la precariedad de gran parte de la población chilena, ¿cierto?, en donde sus ingresos formales se han visto disminuidos, el proveer de conectividad a sus hijos, el proveer de dispositivos para todos sus hijos, porque da la coincidencia en que el horario, ¿cierto?, son todos en el mismo momento, entonces ahí no pueden estar compartiendo los dispositivos. El que no tengan tiempo para poder apoyar a sus hijos en esta educación a distancia, o muchos padres, ¿cierto?, no manejan el contenido para poder también aclarar dudas de sus hijos. Frente a esta realidad y basada también en la experiencia que tiene uno de nuestros invitados, que es, ¿cierto?, Aley, psicólogo, ¿qué consejo les podrías entregar, Aley, a los apoderados de estos estudiantes frente, ¿cierto?, a esta pandemia, y que tienen que también velar porque se cumpla esta educación, porque finalicen este proceso, ¿cierto?, de manera idónea desde tu ámbito? Gracias. Bueno, los ruidos que escuchan es mi hijo, yo estoy con él, hablando de infancia. Lo dejé viendo Iron Man.
Bueno, desde el punto de vista de la salud mental, los expertos hablan de que en Chile existía previo a la pandemia una epidemia de salud mental, ¿ya? Que involucra a los adultos, es de ahí que este tema de las horas, de la jornada laboral, por ejemplo, sea tan importante. Nuestros adultos mayores, la gran parte de la población de nuestros adultos mayores está medicada, eh, y los niños también existe mucha cantidad de diagnósticos, por ejemplo, de déficit atencional. Teníamos ya una epidemia instalada. Como profesionales, para los psicólogos, ya estábamos viviendo en un país que connotábamos que estaba de cierta manera en crisis. Y la pandemia viene a ejercer una presión sobre la familia, sobre todo en las familias, y los que salen más perjudicados obviamente son las familias más precarizadas, ¿no? Las personas que tienen menos recursos, que tienen menos espacio en la casa, que tienen menos acceso a tecnología, etc. Entonces es ponerle un estrés a una población que ya estaba teniendo síntomas, patologías, que ya estaba estresada, le ponemos más presión con esto de la pandemia. Desde ahí que los expertos digan que es difícil eh, concentrarnos en aprender cuando estamos estresados, por ejemplo. Por eso es muy importante lo que Pamela decía, de preguntarle a los alumnos cómo están, porque ella como profesora conoce que si el alumno tiene una necesidad emocional que va más allá, no va a poder estar enchufado con la clase, no va a poder realizar su aprendizaje, no va a poder progresar, ¿ya? Entonces, con ese panorama, desde ese panorama, el mensaje que les traigo yo es de que humanicemos, tratemos de humanizar todo lo que estamos haciendo, de entender al otro, de respetar que las otras personas podrían estar pasándolo no tan bien, ¿ya? Los niños hoy en día no pueden jugar con sus amigos, no pueden salir a jugar como lo hacían antes, no pueden compartir de la misma manera en que lo hacían antes, por lo tanto es lógico que estén más inquietos, ¿ya? Si están obligados a estar en la casa, en un espacio cerrado, lo lógico es que estén más inquietos. Los padres también, por el hecho de tener que estar con los hijos, si es que están haciendo trabajo desde casa, por ejemplo, es lo lógico que se estresen más. Ahora, cuando todo está estresado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de relajarnos de alguna manera, ¿ya? Por eso yo no le pondría la presión a los padres de que tengan que hacer pasar a sus hijos de curso o de que eso sea prioridad. Quizás prioridad es primero que estemos tranquilos, que podamos estar bien, que no nos haga falta nada. eh, y luego si podemos ir aprendiendo, genial. Los profesores han hecho un trabajo gigantesco, eh, y lo lamentable es que ha sido localizado, han tenido que hacerlo a mano de cada uno desde sus lugares porque tampoco hubo una gestión del gobierno como para decir ya vamos a transformar las clases en esto y le vamos a hacer la pega más fácil y toma este material, qué sé yo. No fue así. Los profesores tuvieron que empezar a arreglarse, los profesores que llevaban trayectoria de más de 20 años, teniendo que familiarizarse con tecnologías que desconocían. Todo para hacer las clases más digeribles para los alumnos. Entonces se están haciendo todos los esfuerzos, pero yo creo que siempre tenemos que ser súper comprensivos con los otros, los padres con los profesores con los papás, los niños con ambos adultos, todos con los niños. Eh, desde ahí, exigiéndonos lo menos posible, no ser tan ambiciosos en cuanto a adquirir conocimientos o a hacer nuevos puntajes nacionales en este tiempo de pandemia en que no lo estamos pasando bien y en que se espera, además, que el futuro en salud mental no es muy prometedor según lo que dicen las investigaciones. Una población que sufre una pandemia después tiene consecuencias también psicológicas, ¿ya? Duelos por las pérdidas, eh, hay un síndrome de la cabaña que tiene que ver con el ir retomando actividades que teníamos antes en el exterior. Hay un montón de problemas que nos podemos encontrar todavía en el camino. Entonces, el mensaje es que nos tratemos bien. Oye, qué tremendo mensaje y tiene mucho sentido. Todos hemos estado mucho más tiempo, mucho más expuestos a trabajar en las pantallas en este periodo de pandemia. Y claro, yo a veces estoy estresado y no sé, me pongo zapatillas, salgo a trotar o tomo la bicicleta, me voy a dar una vuelta porque vivo en un sector rural.
pero la gente que vive en la ciudad, que vive en edificios, o sea, hablaba con un amigo Santiago, su rutina es bajar es bajar el edificio por la escalera, entonces es complejo, súper complejo. A todos O nos sin ha... ir más lejos, pues Luis, ¿Sí? sin ir más lejos, tú te estresas, tomas tu bicicleta o sales a trotar, pero ¿qué pasa con aquellas personas, en mi caso, por ejemplo, que yo creo que la gente que nos está escuchando se va a sentir representada, que tengo que estar cumpliendo, ¿cierto?, 44 horas, tengo mi jornada de 44 horas, pero en realidad uno trabaja más horas, yo sacaba la cuenta, serán 50, 55 horas a la semana, y después de eso tengo otra responsabilidad, no puedo salir a quitarme ese estrés como lo hacía antes, ¿cierto? Porque los niños estaban en el colegio, también tengo hijos, tengo que hacerme cargo de ellos, tengo que hacerme cargo de mi casa, tengo que ver cómo andan con el tema académico y es una bola de nieve que cada vez se va ampliando más y más y más. Los dos ojos me laten, estoy llena de urticaria, entonces, como dijo aquí nuestro psicólogo, el estrés agudo se ha transformado en crónico, hemos ido, ¿cierto?, aumentando y no sé cómo vamos a terminar esta pandemia, no sé cómo la vamos a terminar. Oye, Karim, tomándonos de este tema, estamos estresados, ¿no es cierto? Estos últimos años ha sido súper demandante en muchos ámbitos. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación, el ministro habla de un retorno presencial para el segundo semestre, independiente de las condiciones. Bueno, ahora la región metropolitana, digo, pasaron todas las comunas a fase 1, Bueno, cosa que para muchos eso debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Nosotros acá en la provincia hemos estado mayoritariamente en fase 1, ahora algunas comunas han avanzado a fase 2 y 3. Pero la cuestión es que ya mayoritariamente todos con una o dos dosis. Sin embargo, el tener la vacuna no nos asegura estar libres de contagio. Entonces, y sobre todo el temor de esta cepa extranjera que hacen mucho ruido en el ambiente. Pamela, el ministro dice pues, retorno seguro. ¿Ustedes lo han abordado en tu institución o tú de manera personal? ¿Cómo lo ves? ¿Podemos retornar? ¿Podemos retornar? ¿O cómo lo mire, hacemos? no, yo realmente lo encuentro difícil. Acá cuando estuvimos en fase 2, solo los cuartos medios, pero el área técnico profesional se reintegró a las actividades, pero también dividiendo los grupos de trabajo y manteniendo obviamente todos los resguardos de higiene y seguridad que amerita y que obviamente está todo normado. Pero ya volver a la normalidad como tal cual nosotros la conocíamos frente a la realidad de salud que nos acompaña, yo la encuentro difícil, independiente de la vacuna que uno tenga. Podríamos volver siempre y cuando se mantuviera esta semipresencialidad, dividiendo los grupos de trabajo, porque la literatura dice que manteniendo la distancia, manteniendo la higiene, podemos nosotros estar mucho más distantes del contagio. Y para lograr la presencialidad como nosotros la queremos, tiene que ser semipresencial, es decir, focalizada por grupos. Y de ahí retomando de a poco a la presencialidad total. Pero yo lo veo difícil hacer cuenta de que con solo las vacunas podemos volver a tener nuestra vida como la acostumbrábamos a tener. Más sobre todo que los jóvenes y los niños tienen la necesidad de estar juntos, de jugar, a ver si la tenemos nosotros. Los niños, obviamente, pues si juntarse con sus amigos, jugar, el solo hecho de conversar, hoy 1,5 metros de distancia, difícil, no, es casi imposible. Entonces, el ministro tiene su propia realidad, que es una realidad muy ajena y muy lejana a lo que nosotros tenemos como realidad en cada institución educacional es distinto. Yo tengo claro que quizá en Santiago, que es donde primero se volvió a las clases, tenían esta semipresencialidad, les funcionó hasta cuando empezaron a aparecer los primeros contagios y de a poco se volvieron a cerrar los colegios. Nosotros acá pasamos la misma situación y yo creo que así nos vamos a estar un buen tiempo, hasta que esto se vaya normalizando de a poco.
pero así lo veo yo en realidad. No lo veo tan sencillo como se dice. Yo creo que es un trabajo, es un proceso que se va a ir dando de a poco, en forma paulatina. Gracias, Pamela. Aley, ¿cómo estás trabajando ahí en tu universidad? Algunas personas van presencial, pero son funcionarios que tienen que ver con trabajos que se están haciendo dentro de la universidad, no en atención de alumnos. Los alumnos nos están yendo y es difícil que volvamos. Este semestre ya no volvimos, se habla de volver de a poco el próximo semestre, pero todavía no hay una comunicación oficial al respecto. La universidad, yo he visto que ha sido bien cuidadosa con el tema, como prevenir antes que curar mejor. Yo creo que el retorno a las clases, como dice Pamela, es difícil. Ahora, yo encuentro que lo lamentable desde donde me paro yo es que es la calidad de la información que se nos da, que es tan pobre, porque nos perdemos. Porque por un lado uno dice, bueno, yo desde mi ignorancia puedo decir, no salgamos mejor, que no salga nadie, busquemos la forma de que, no sé, que nuestro Ministerio de Defensa nos defienda de esta cosa, pero por otro lado, también he visto que un amigo me contaba, por ejemplo, que en Alemania uno puede salir a pasear con su familia al parque, pero no quedarse estacionado, sino que pasar nomás. No le quitaron movilidad a la gente, pero ya no funcionaron los comercios, por ejemplo, ya no funcionaron los restaurantes, etcétera, pero no le quitaron movilidad a la gente. Son mezclas distintas, son metodologías distintas que aquí no se aplicaron, que también tienen sus pros y sus contras seguramente. Pero yo encuentro que a nosotros hay como un miedo instalado a que cualquier cosa que venga del gobierno o del Ministerio de Educación, uno debe desconfiar. Y eso es horrible porque es una sensación que quedó instalada en nosotros, no por nuestra culpa. Luis, yo ahí a mí me gustaría mencionar algo. Y esta es mi opinión, por favor. A lo mejor a muchos, ¿cierto? No les va a parecer. Pero yo encuentro que deberíamos ir caminando hacia una presencialidad. Comparto lo que menciona Pamela, que esa presencialidad tiene que ser, ¿cierto? Paso a paso, primero con grupos pequeños, ¿cierto? Atendiendo a que sea un proceso paulatino, a que responda a todos los protocolos sanitarios, pero es importante que ya nos reactivemos por este mismo estrés de la familia. Yo me imagino aquellas familias, ¿cierto?, que están en una situación de confinamiento y que a la vez sus hijos tienen que asistir a estas clases. ¿Por qué lo digo? Porque soy profesora y hay muchos momentos en donde uno necesita que el estudiante se haga partícipe en la clase y el estudiante no se atreve a encender su cámara, no se atreve a encender su micrófono, porque primero el ruido, el caos, las discusiones, entonces, ¿cómo ese estudiante va a poder aprender, va a poder compartir, va a poder entregar, aunque sea una reflexión, por muy pequeñita, ¿cierto?, de la temática que se está abordando en ese contexto? Entonces yo creo que esos grupos minoritarios con los que se debería partir esta presencialidad deberían ser aquellos sectores, ¿cierto?, que más lo necesiten y partir por ahí, de a poco, ¿cierto?, caminando hacia una presencialidad total, que obviamente no lo veo este año con esa presencialidad total, ¿ya? Yo pienso que en un segundo semestre con grupos pequeños, pero sí, lo veo muy necesario. Estás muteado, Luis. Sí, oye, por ejemplo, donde yo estoy, estamos aplicando un sistema híbrido, ¿no es cierto? Con 10 alumnos en aula y el resto desde la virtualidad, y lo cual es bien demandante, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar atentos con los niños que están aquí, los que tengo a la vista, y los otros que están allá desde la casa. Entonces, es más demandante que estar muy concentrado, pero da gusto, da gusto tener a los niños contigo y poder verlos y abordar temáticas. Es distinto tenerlos desde la casa, sobre todo cuando algunos no activan la cámara. Ahora, a mí me pasa que yo soy como juguetón, entonces me gusta andar saludando,
chocando la mano, abrazando, y este periodo ha sido como que súper distante, po. O sea, busco algún lugar, a veces tomamos desayuno en conjunto con algunos colegas, amigos, y ahora no, uno tiene que buscar un espacio, tomar su mate solito, se va al lugar donde está trabajando y hola, chao, y una cuestión que, no sé, incómoda, no me agrada. Y recién estaba hablando con alguien que me mandó un mensaje y me decía que es terrible lo que está viviendo, ¿no es cierto? Que pasó por el tema del COVID y que ve a su familia, pero que no los puede abrazar y estar confinada. Entonces, eh, es terrible. Por suerte tiene la tecnología, ¿no es cierto? Nos sirven las redes sociales, las aplicaciones para mantener contacto con las personas, pero no es lo mismo. Karim, ¿Sí? ¿sí? De ahí sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Ahora me gustaría sí que nos volcáramos y tomáramos nuevamente este tema de trabajo infantil, pero desde otra perspectiva. Ya hemos hecho un análisis bien profundo, partimos, ¿cierto?, analizando lo que es trabajo infantil, lo que es un trabajo, una actividad que sí genera beneficios en los niños. Hemos hablado del contexto pandemia, cómo ha afectado, ¿cierto?, la pandemia, cómo ha afectado a las familias para que este porcentaje de trabajo infantil no baje y por el contrario ha ido aumentando, ¿cierto? Analizamos lo que sucede en nuestras realidades, en los colegios, con los niños, pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes, con aquellos niños que se encuentran en calidad de abandono? ¿Qué pasa con aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el CENAME, por ejemplo? ¿Ya? Yo creo que es importante relevar este contexto, relevar esta temática y utilizar el conocimiento de los expertos que tenemos hoy en día acá en el panel, ¿cierto? Pamela, con la expertise que tiene, ¿cierto?, en todos estos años que está al servicio de la educación, y nuestro psicólogo. Me gustaría invitar acá a Ley. ¿Qué es el CENAME primero que todo? ¿Cómo funciona? SENAME, el Servicio Nacional de Menores, es una entidad gubernamental que está a cargo de hacerse cargo de la infancia. Por un lado, tiene dos grandes brazos el SENAME. Por un lado está el lado de acompañamiento y refugio de cobijo a los niños que están en situación de abandono, y por otro lado, o siendo vulnerados, y por otro lado, eh, tiene una línea de responsabilidad penal adolescente. ¿Ya? Entonces, por un lado es la policía y por otro lado es quienes le ayudan a reparar las vulneraciones a los niños que las han tenido. CENAME funciona básicamente a partir de, en su mayor parte, está privatizado en el sentido de que son fundaciones quienes licitan programas del CENAME y ejecutan dichos proyectos de licitación. Entonces CENAME le da dinero a algunas fundaciones, a las que vayan ganando los concursos. Hay un número de años en que una fundación puede ganar un concurso, está a cargo de un proyecto, luego eso se renueva o se manda a concurso nuevamente. Así funciona, digamos, desde arriba. Luego se contrata un equipo de trabajo, ¿cierto? La fundación se encarga de contratar un equipo de trabajo que realiza el trabajo que se supone que debe hacer, lo cual tiene una serie de condicionantes que ha determinado CENAME. Eso es CENAME. No sé si tienes alguna otra pregunta. Yo creo que ahí Luis tiene preparado algo respecto a CENAME, a ver. oye, sí, ya. Ahí Estaba sí, estás revisando, bien, escuchamos. estaba revisando acá. Mira, en el contexto social, ¿no es cierto?, de la primavera chilena, ¿no es cierto?, dentro de las demandas de la ciudadanía, de las muchas demandas de la ciudadanía, estaba el concepto o la frase no más cename, ¿no es cierto? En lo personal, he tenido, bueno, por el trabajo que hago, ¿no es cierto?, me ha tocado interactuar, he visitado por algunas acciones, campañas que hemos promovido,
visitar algunas instituciones y han sido experiencias fuertes, ¿no es cierto? Porque tú llegas a un lugar y recorres, ¿no es cierto? Ves la calidad del recinto, las comodidades del recinto, los espacios de estudio de los estudiantes. Y claro, pues ellos los trasladan, ¿no es cierto? Lo ubican en establecimientos, los trasladan a un lugar, llegan, van, tienen su hora de estudio, tienen sus comidas, tienen su techo, pero uno dice, por ejemplo, ¿no es cierto? A mí uno de los aspectos que me gustó de Santo Tomás es el tema del apadrinamiento, ¿no es cierto? Y uno ve Así es. que falta el trabajo de apadrinamiento, falta un equipo multidisciplinario para realmente abordar y poder apoyar como se necesita a los estudiantes, porque ellos vienen con vacío, vienen con falencia, les falta confianza, ¿no es cierto? Les falta desarrollar la autonomía. Entonces, vienen con muchos vacíos y uno ve que no se logra, no se logra el cometido, ve que los niños se escapan, hay reinserción, los que tienen contacto con la delincuencia, con la droga, hay personajes emblemáticos que son conocidos en el medio nacional, ¿no es cierto?, por su apodo, por su recaída. Entonces no está logrando el fin que tiene. Tú ves que de repente hay familias que son declaradas, ¿no es cierto?, que no cumplen con el rol de proteger al niño y se les quita al niño a la familia y se le lleva a estas instituciones y tú ves que a veces están mal, tal vez no están bien en la familia, pero tal vez que vayan a llegar a estas instituciones tú sientes que el remedio va a ser peor que la enfermedad, entonces es súper complejo. Desde esa línea, Pamela, ¿cómo ves tú? ¿Qué se puede hacer con esta institución? No sé, para recomendarle cómo podemos ayudar realmente a estos niños y niñas, ¿no es cierto?, para que tengan las mismas oportunidades que tal vez hemos tenido nosotros, o que la suerte que hemos tenido nosotros de conocer a personas, de que se nos abrió oportunidades, hemos ido logrando cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos con esta institución? ¿Qué hacemos con la Bueno, infancia en Chile? lo que pasa es que esta institución desvió, yo creo que su camino. Ya tiene una mezcla de funciones, porque yo conozco al Sename, porque cuando fui orientadora yo conocí al Sename desde la parte de la protección, tal cual lo decía Ley, de esa línea, no de la otra línea judicial. Y claro, yo vi la realidad de que estaban ahí los niños que no estaban bien resguardados en sus familias, estaban en ese lugar, y las personas a cargo de ese lugar hacían todo lo que estaba a su haber para poder otorgarle todo lo que ellos podían necesitar. Pero partamos de la base, eran pocas personas, ¿ya? Eran pocas personas y hacían lo humanamente posible para poder acompañarlos, contenerlos, ayudarlos en todo ámbito. ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando estaba yo en el Santo Tomás? Tú mencionaste apadrinamiento, pero eso fue algo personal, no fue algo institucional, ¿ya? Yo quiero dejarlo bien en claro porque tú me estás mencionando a mí y en ese caso yo fui madrina de una pequeña que ya ahora es una adolescente, es una jovencita hermosa, y que producto de esa cercanía que tuve en mi momento, y lo fui a título personal, pero como cumplía una función, llegué a esa institución como calidad de funcionaria, pero me quedé finalmente como persona natural, acompañando la institución. Y eso es algo voluntario, por lo tanto, establecer redes con personas que quieren apadrinar, que quieren sentirse presente, que quieren ayudar, porque una institución no lo puede hacer todo. Y habemos muchas personas que nos gusta ayudar. Habemos muchas personas que no tan solo por el hecho de ser padre o madre, estamos acudiendo a las distintas necesidades de un niño, de una guagua, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahora el gobierno, sacarle el nombre de Sename sería ideal, porque ya está marcado como algo negativo, ¿sí? Pero hacer una política que permita tener distintas líneas de trabajo. Y esas líneas de trabajo invitar a la comunidad, a la sociedad a trabajar y hacerse parte de esas líneas de trabajo. Así nosotros podemos lograr
equiparar la carga, como se dice, ¿ya? Porque nunca la vamos a poder equiparar desde un alto hacia un bajo. Yo creo que nosotros equiparamos la carga cuando todos nos hacemos parte de las necesidades que son colectivas. Así lo veo yo, ¿sí? Y cuando nos hacemos parte, obviamente nos hacemos responsables y lo asumimos como algo propio. Y cuando obviamente lo logramos de esa forma, realmente logramos la ayuda, y esa ayuda no tan solo va para aquel niño guagua, porque yo tuve guagua en mis brazos cuando estuve participando, porque no fue poco tiempo que estuve ahí, y esporádicamente también visito ese lugar, ¿ya? Porque es un lugar que me marcó, es un lugar que yo nunca conocía y que cuando lo conocí me marcó y me abrió una mirada totalmente distinta como ser humano incluso. Entonces uno no quiere dejarlo, uno quiere hacerse parte, quiere ayudar, pero también uno entiende que al hacerse parte y ayudar se tiene que hacer responsable no tan solo de aquel niño que está ayudando, sino que también de la familia que está detrás, porque también conocí que muchas familias, por razones pero sumamente entendibles, tenían a sus hijos en ese lugar. Entonces, por eso creo yo que es una línea de trabajo que tiene varios brazos, que no tan solo dos brazos como tal se menciona ahora, que Ley lo describió perfectamente. Yo creo que es una institución que tiene que dejar de llamarse Sename porque ya está marcado como algo negativo, eso debe partir de raíz, y formar una institución con distintos brazos, brazos dependiendo de las características de estos brazos, hacer participar a la sociedad, pero con responsabilidad, ¿sí? Porque habemos muchos que desde el anonimato constante y permanente para que la ayuda sea real. Así lo veo yo, Luis. Sí. Oye, gracias Pamela. Karin, no sé si Nada. tiene otra pregunta para Ley, nos va Sí, pillando mira. A mí me la hora. gustaría, Recuerden que disculpen, tenemos, antes es una de... hora de programa. ya. No sé Ya. si hay Karin, si hay saludos, Sí, mira. y les damos la Y última pregunta a Ley y las tengo una palabras de pregunta y despedida. también tenemos saludos. Bien, mira, tomando las palabras de Pamela, tremenda reflexión y ese llamado a que todos seamos partícipes, ¿cierto? Y como dije en un comienzo, dejemos de ser observadores pasivos, con pequeñas acciones y que sean constantes, permanentes en el tiempo, se pueden generar grandes cambios en estos niños y niñas, ¿cierto? Que se encuentran en calidad de abandono. Pero mi pregunta es para Ley, porque él mencionó en un comienzo que trabajó en el Sename y se requiere conocimiento, se requiere perfeccionamiento en esa área para poder generar intervenciones como un profesional, ¿cierto?, que va a trabajar en este sector. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el ideario fundamental del Sename se ha ido perdiendo? Ya, porque si uno analiza, claro, o sea, se creó con el fin de apoyar a estos niños, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Por qué no se ha logrado en plenitud estar al servicio de estos menores? Y ahí me gustaría que Aley nos comentara, que nos entregara un poquito sus conocimientos adquiridos cuando él participó del Sename. ¿Qué pasa en la práctica? Voy a partir dándote un ejemplo. Yo trabajé un tiempo, como menos de un año, como educador de trato directo cuando recién salí porque no encontraba trabajo en un, en un centro de reclusión de menores, una cárcel de menores. Una vez vi que una persona que estaba a cargo de lo técnico cambió los educadores de las casas en las que estábamos, ¿ya? Habían dos patios, uno para las personas que estaban condenadas y otro para los adolescentes que estaban imputados, los que todavía no tenían ninguna condena en curso, ¿ya? Y hicieron un cambio, una rotación entre los educadores en realidad. No obstante, a las 2 semanas de eso, hubo un motín en el centro, ¿ya? ¿Por qué quería citar este ejemplo? Porque Sename tiene graves falencias técnicas. De hecho, el sistema a las fundaciones, para que las fundaciones justifiquen, digamos, las plata que se les dan, se les solicita información cuantitativa que
tiene que ver con si se tuvo contacto con los menores o no, si se están haciendo algunas cosas o no, si se les dan las comidas, si se gastaron tales platas en tales cosas, pero no hay una retroalimentación metodológica, técnica, que apunte hacia mejorar procesos, por ejemplo, o apunte hacia descubrir las raíces de los problemas de los menores, ¿ya? En mi experiencia, lo que yo te podría decir, bueno, ¿por qué se perdió? Perdón, para ir por parte. Cuando se hizo la ley, la Cámara de Diputados, cuando Chile suscribió a la Carta Fundamental de los Derechos del Niño, el proyecto de ley que estaba en la Cámara de Diputados era hermoso, ¿ya? Y planteaba muchas cosas que hoy en día no existen. Porque cuando pasó en la Cámara de Senadores se transformó esa ley. Y de hecho, si tú revisas la legislación en torno a la responsabilidad penal adolescente, no me acuerdo si es el inciso 2 del artículo 1 o el 1 del 2, que dice que el menor, si el juez así lo estima, será condenado o será enjuiciado, juzgado como un adulto. ¿Ya? O sea, en el segundo artículo te desarma todo lo que uno podría decir que son los derechos de los menores de edad. Entonces, funciona a través de fundaciones, ¿ya? Que son entes privados que perciben dineros del gobierno, licitan estos proyectos para poder trabajarlos. Eh, que son programas que están dedicados a que los infractores de ley dejen de consumir drogas. Es un trabajo altamente especializado trabajar en adicciones, ¿ya? Altamente especializado, multidisciplinario, ¿ya? No obstante, en el centro no había recursos para contratar profesionales que estuvieran capacitados a ese nivel. Y me contrataron a mí, que tenía como 2 años de experiencia. Eso es lo que ocurre también, ¿ya? No obstante, como decía Pamela, hay algunas excepciones también. No hay que olvidarse que se han formado algunos buenos equipos de trabajo en algunas circunstancias, ¿ya? Y para finalizar, iba, no sé, al sector Villa Cordillera, en Pucón, y me hacer cosas, sabía cómo estaba, le daba un par de consejos y nos íbamos para nuestro centro de trabajo. Se estaba gastando un montón de plata en distintos programas para que los profesionales dejara de existir Sename y atendiéramos mejor a comunidades, que hiciéramos investigación cualitativa y pusiéramos no solamente psicólogos, también sociólogos a trabajar con las comunidades, a entender la comunidad, a aprovechar esos recursos para que la comunidad pueda desarrollarse a sí misma, ¿ya? Bajo sus propias lógicas locales, eso sería fantástico. Y ahí no tendríamos niños vulnerados, no tendríamos personas que necesiten delinquir. ¿Por qué? Porque sanaríamos la comunidad completa. Esa es mi opinión. Estupendo, muchas gracias. Súper, aclaraste bastantes dudas, yo creo. Oye, Karim, si hay saludos y les damos el Luis. pase para que puedan dar sus palabras de despedida antes que aparezca don Daniel y nos saque y nos cierre el programa. Pami, Sí. tú primero. Ya, yo parto. No, yo Sí. muy agradecida por la oportunidad que me dieron para poder hablar sobre este hermoso tema y gracias Luis, a ti en particular por acordarte de mí de una manera tan agradable, tan positiva y gustosa de poder colaborar y si necesitan de mi presencia más adelante bajo el mismo tema u otro similar al cual yo pueda aportar, pueden contar conmigo también. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí presentes también escuchando sobre este tema. Muchas gracias, Pamela. La dejaremos Ok. Yo anotada entonces también, para muy invitarla para más agradecido. adelante. Aley. De acuerdo. Estaba un poco nervioso de confesarlo, a ver cómo estoy con mi hijo. En su opinión es súper interesante. Así que gracias.
Gracias, Ley, por aceptarlo. Bueno, en un principio estaba Michael, pero Michael tuvo inconveniente y nos ayudó con el contacto con Aley. Así que gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Ven, ahí viene apareciendo don Daniel, que ya nos quiere sacar del aire. Karina, ¿hay saludos? No, uy, tenemos muchos saludos, no sé si nos dará el tiempo. Don Daniel, Karin quiere leer los saludos, ¿nos dará el tiempo? Dele nomás. Ya, Ya, dale nomás, ya. Aguilar dice saludos a Luis y Pames. Ambos son unos secos. Ay, qué pena. Alexis, ya, aquí dice otro. Y para ti, los panelistas, éxito. La Tamia Astudillo, ojalá se invirtiera más en salud mental. Oh, sí. Implementarla, ¿cierto? Para apoyar a estos chicos de... Miguel Arcos dice, es complicado, mi señora está con canas verdes porque además el gobierno nada de ayudar a las madres con el postnatal. Romané, ¿aún piensan en clases presenciales? Ahí con una carita de duda. Sara Aguilar menciona, imposible tener a 45 estudiantes en una sala de clase, tuvimos que pasar por una pandemia para darnos cuenta que eso no funciona. Ya voy a ir leyendo lo principal en honor al tiempo, ¿ya? Loreto Peña dice, es urgente repensar qué entendemos como educar, ¿ya? ¿Cómo estamos educando? Loreto ahí escribe algo súper profundo. Por Inteos Villanueva, saludos Guti, dice. Y Miguel Arcos dice, saludos a Aley, excelente profesional desde Santiago. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bien, muchas gracias, Karin, Pamela, Aley, don Daniel. Ya con esto nos despedimos. Agradecerle por participar hoy día, por acompañarnos. Nuestro programa número 22, Hablemos de lo Nuestro, y el primer programa que sale por Radio Odisea. Así que gracias por los saludos, por acompañarnos. Vamos a estar cada día sábado acá. Van a haber diferentes personas que van a estar circulando por este panel. Solo precisar, en Quilleco pasamos a la fase 2. Mañana tenemos elecciones de segunda vuelta.